Buenas tardes, mi nombre es Verónica Meléndez, soy doctora arquitecta y os voy a presentar esta comunicación llamada Formatos subvertidos, el descubrimiento de patrones comunicativos de gran valor instrumental para la arquitectura. La comunicación parte de esta pregunta: ¿es posible limitar a los medios la comunicación especializada en diseño y arquitectura? De lo general a lo particular tenemos que referirnos a la prensa, ya sea prensa escrita, las revistas asociadas a los periódicos y ya sea en formato físico o en formato digital. Este formato digital nos lleva también a otros medios fundamentales que son plataformas como Ardail y otras similares que comenzaron como blogs. De manera más específica, la arquitectura siempre ha contado con una plataforma fundamental para la difusión que son las exposiciones, que pueden ser monográficas, pueden ser en grupo, temáticas, referidas a un tema en particular o de cualquier otro tipo, pero en cualquier caso siempre han sido un elemento fundamental porque la arquitectura tiene una presencia física importante que a través de fotografías, maquetas y documentación tiene una plataforma perfecta en las exposiciones. A la derecha podéis ver un cartel cualquiera de una exposición en particular. No es casual porque el arquitecto ha expuesto Reinkulhas que nos va a llevar al caso de estudio. A la izquierda lo que se puede ver es la consecuencia. Puede ocurrir en base a una exposición que tenga un impacto importante o incluso una obra arquitectónica que tenga relevancia, puede conducir a la publicación en revistas Lifestyle, que también ocurre de vez en cuando. Solo ocurre con arquitectos destacados u obras que tienen un protagonismo principal, pero puede llevar a la conclusión o a un efecto curioso, que es que un arquitecto en el interior puede estar manifestado en el exterior de la revista por una supermodelo. Sin embargo, de todos los medios disponibles, el que es más natural al medio y a la profesión de arquitectura son las monografías y las revistas especializadas. Las monografías consisten en una recolección de imágenes y textos referidos a obras de un arquitecto o de varios, y esto suele organizarse en función de periodos temporales, con motivo de una ocasión especial, con motivo de una obra que es especialmente relevante o de conjuntos de arquitectos que juntos construyen un relato común. Esto en el formato de revista especializada puede ser similar o puede ser diferente en base a otros complementos, a combinación de temas, a generación de un tema en la cual varios arquitectos han podido tener algún tipo de influencia o papel en el desarrollo de la idea que sea, o cualquier temática que se haga es proceso. En base a lo anterior, se ha elaborado esta tabla que resume cuáles podrían ser los medios categorizados por tipos y por categorías generalista o especializada en el ámbito de la arquitectura. Este cuadro que sintetiza estos medios en realidad proviene de una investigación de mayor envergadura en la cual se estaba analizando cómo puede ser la comunicación de arquitectura y de dónde venía en los contextos temporales anteriores, en particular la segunda mitad del siglo XX. Al final, todas estas cuestiones se resumían en dos conceptos: el valorar el equilibrio en realidad entre el prestigio y reconocimiento entendido entre iguales, y la visibilidad y la notoriedad más bien dirigido a la comunicación o la externalización de la arquitectura hacia la sociedad. Bien, en base a lo anterior, lo que propone esta comunicación es ampliar un poco más el caso de estudio de la monografía SMLXL que veis en pantalla. Es una monografía sobre el estudio de arquitectura holandés OMA y su director Rem Koolhaas, y en colaboración con el diseñador gráfico Bruce Mau, un diseñador canadiense. Nunca antes una monografía había sido una conjunción de personas trabajando juntas en ellas. Era muy poco habitual, por no decir que no ocurría jamás, que un arquitecto tomara el control sobre su propia monografía, por así decirlo, una dinámica de autoproducción y autogestión de tu propia imagen, y mucho menos dando la espalda a una editorial importante, que veremos ahora el contexto concreto. La monografía coincide no casualmente con una exposición monográfica de OMA, el estudio en cuestión, en el MoMA de Nueva York. Esto es un hito impensable, es un hito súper importante, que no vamos a profundizar demasiado en este momento porque no es el objeto de la comunicación, pero que tiene una relevancia clave porque el libro es expuesto en varios momentos en relación con la misma exposición. Este libro tuvo una repercusión muy importante y destacamos la exposición porque gracias a ella pudo ser expuesto en diferentes medios de índole muy diversa. En particular, y como más anecdótico, destacamos este de aquí, que es la aparición en prime time de la televisión americana, donde el presentador de moda en el momento levanta el libro con sus propias manos y lo da a conocer, con lo cual es la máxima expresión que puede haber de una difusión en medios generalistas. Este logro es inseparable de un hecho importante, que fue que la monografía no llegó a publicarse a tiempo para la inauguración de la exposición, con lo cual lo que decidieron entre la editorial y el arquitecto fue hacer una difusión con unos borradores que hicieron circular por varios críticos, de forma que pudieran hacer sus valoraciones y sus críticas en los medios, tanto especializados como no especializados.
Aquí tenemos un ejemplo o un resultado ejemplo de esta cuestión, como un medio propio de la profesión, una revista en particular que estaba muy de moda en ese momento en Nueva York, se hizo eco de la exposición haciéndole su propio número monográfico. La exposición del MoMA de 1994 no se puede disociar de otra anterior en 1988, donde Rem Koolhaas había sido invitado junto a otros 6 arquitectos internacionales para presentar sus obras en torno a un tema específico. La dinámica habitual era que, a raíz de cada exposición celebrada en el MoMA, la editorial Risoli especialmente estuviera siempre pendiente y coordinada para publicar libros, monografías o cualquier otra producción relacionada con esos arquitectos, siempre de manera coordinada, no necesariamente de manera inmediata, pero sí en los años posteriores, de forma que lograron construir ediciones enteras de monografías o de publicaciones que eran muy similares entre sí, un poco de texto, un poco de imagen, nada novedoso. Para esta comunicación se ha elaborado una comparativa más amplia. Se han comparado cuántas publicaciones tuvieron en los medios principales, incluido Risoli, los arquitectos incluidos en la exposición, de forma que podemos ver que Risoli sí que logró publicar a lo largo del tiempo monografías sobre todos ellos, excepto Rem Koolhaas, mientras que Rem Koolhaas sí que estaba presente en algunas de las otras editoriales. Esta exclusión no lo fue realmente, porque Risoli sí tocó la puerta del estudio de OMA para tener su propia monografía, hasta el punto de enviar una persona propia de su editorial, que es la persona que se ve en pantalla, Jennifer Ziegler, a Rotterdam. Lo que ocurre es que cuando llega allí y ve todo el material que se le ha encomendado recabar y habla y entra en conversación con Rem Koolhaas, uno de los pensadores más importantes en el ámbito de la arquitectura del final del siglo XX, ella sola, experta en crear narrativas de storytelling, se da cuenta de que hay mucho más potencial en las prácticas comunicativas aplicadas a ese estudio en particular. Esta monografía fue construida en realidad a lo largo de 6 años y el resultado es algo como lo que veis, que es una composición de elementos en las páginas que tienen un orden que no se parece nada a las producciones convencionales. Se acerca en ocasiones más al mundo del arte. Todo es transgresor, la elección de los contenidos, el tipo de contenido, la composición de los mismos, la elección del material, todo es verdaderamente singular. Hasta el punto que podemos ver dentro de sus páginas elementos que para nada nos esperaríamos, creando un efecto sorpresa sobre el propio lector. Antes de su finalización existieron numerosos borradores. Al principio eran borradores de textos, después fueron borradores de composiciones con imagen, luego fueron borradores de fragmentos, de capítulos, de secciones, incluso borradores completos del manuscrito y del libro en su conjunto. Esto daba lugar a reversionar las piezas por un lado y el total por otro lado. Y lo más llamativo de todo es que el libro se iba componiendo a través de distintas voces. No solo Rem Koolhaas y el diseñador Bruce Mau, sino también otros colaboradores del estudio, por supuesto la propia editora del libro y voces de terceros. Rem Koolhaas estaba especialmente interesado en que fuera un libro que incluyera una variedad de opiniones y de voces que en conjunto constituyeran una única pieza. Más allá de la monografía, que es hacia donde debemos mirar, lo más interesante es cómo a raíz de ese momento, 1995, con su finalización, se evidencia muy claramente un crecimiento exponencial en las publicaciones, tanto ser publicados por medios externos, los que fueran, como la autoproducción suya de libros de cualquier tipo, que utilizaban tanto para el exterior a nivel de medios como internamente para la interlocución con los clientes. Esto es lo que refleja este diagrama elaborado por estudiantes de Princeton en coordinación con la profesora Beatriz Colomina. Colomina ha sido una de las críticas y de las pensadoras en el ámbito de la arquitectura que más ha trabajado sobre la idea del arquitecto mediático, entendiendo que no solo quiere publicarse y ser famoso, sino que quiere conseguir algo más a través de su propia expresión en medios, en publicaciones, en exposiciones y en cualquier otra formalización pública. Además, todo esto nos lleva a otras reflexiones. Por ejemplo, ¿qué impacto podría tener un buen trabajo o estrategia de las relaciones públicas en la generación de negocio? Y sobre esto ya han escrito varias personas. Y por destacar, esta persona que publica este libro fue la precursora del primer departamento de relaciones públicas de esta oficina holandesa en cuestión. ¿Qué podemos deducir de este caso? Lo primero de todo, un uso instrumental muy claro de la comunicación. Ahora vamos a ver a qué nos puede llevar eso a modo de conclusiones. Lo primero de todo es que se puede ejercitar un mayor control de la comunicación en cuanto al público, el medio y el mensaje. Es decir, sí que se puede, desde los estudios de arquitectura y diseño, realizar un ejercicio propio de comunicación especializada que nos puede llevar a entender mejor hacia quién nos dirigimos y qué le queremos contar. En segundo lugar, no podemos olvidarnos de la necesidad de creer en la diversificación y combinación de los medios, entendiendo esto como un múltiple alcance, es decir,
No solo se trata de publicar en periódicos que hablen bien de nosotros, ni tampoco se trata solo de tener unas monografías geniales con un diseño excepcional. Se trata de una buena combinación de medios. Además, esto nos va a llevar a tener una implicación e influencia en la comunicación externa a los medios, que no quiere decir condicionarla, sino ser partícipes de ellos provocando un liderazgo un poco superior. Además, esto puede tener un potencial impacto positivo en la comunicación externa hacia los clientes, que al final son quienes nos contratan. También, adicionalmente, una comunicación interna que puede impactar sobre las metodologías de trabajo en cuanto a que nos ayuda a construir unas buenas narrativas. Esto, a su vez, nos puede llevar a otras iniciativas diferenciadoras, siempre buscando la disrupción y la innovación. Y, por tanto, como ejemplo clave de esto y a saber lo que nos depara el futuro, fue la creación de los primeros departamentos de relaciones públicas, que no es más que un ejemplo de cómo la consciencia sobre un uso instrumental de la comunicación dio lugar a una dinámica que se ha convertido en fundamental para la propia generación de negocio. Gracias por su atención. Un saludo.